su agreste cantar campesino, y al maizal con el bosque y la fuente, acompañen alegres los ritmos. Nuestro Dios, nuestro hogar, nuestra patria, tres amores serán nuestro himno, nuestra meta será el Evangelio, la consigna es amarnos en Cristo. El trabajo sin letras es vano, y por eso al hogar ya vinimos, formación de cristianos patriotas obtendremos en este recinto. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Aquí comienza Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. La pandemia nos ha afectado a todos, pero a unos más que a otros. En el Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia no paramos de ayudar y de servir a nuestros jóvenes del campo. Si usted puede colaborar con nosotros, háganoslo saber y unamos esfuerzos por la educación de nuestros jóvenes rurales. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Nuevamente damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en su programa Jóvenes Emprendedores Rurales, dando un saludo muy especial a la directora del programa, hermana Lía Álvarez, y a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Me encuentro en compañía de la psicóloga Gloria Palacio, el licenciado Javier Aguirre, que también van a tener la oportunidad de hablar con ustedes en este programa de hoy, que se trata de violencia intrafamiliar, un tema que día a día lo viven nuestros hogares, porque de una u otra forma podemos decir que somos víctimas de violencia intrafamiliar. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero yo sé que con lo que vamos a aprender el día de hoy vamos a descubrir qué formas de violencia hay y si lo estamos viviendo o no. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, doctora Eliana, por invitarme nuevamente a este programa radial. Un saludo para todos los jóvenes emprendedores rurales, sus familias y todas las personas que nos siguen todos los martes en esta emisión de este programa. Y también está por acá en este programa radial Gloria. Bueno, cordial saludo para todos. Es un placer para mí estar en este programa de la Comisaría de Familia como invitada. El tema que vamos a trabajar, creo que los jóvenes emprendedores rurales y todas las personas que nos escuchan a través de estos programas, tanto padres de familia, abuelos, tíos, personas del campo y personas de la zona urbana, pues sé que le van a sacar mucho provecho. Espero que pongan mucha atención, porque vamos a explicarles muchas cositas que de pronto a veces uno no cae en cuenta que pueden ser parte de algo que se puede manejar. Bueno, jóvenes y oyentes, como lo decían aquí los compañeros, es un tema que estamos viviendo, sobre todo con esta pandemia, pero ¿qué les parece si escuchamos la narración de un conflicto de violencia para que empecemos a esbozar dónde llega este tema? Un día de semana, como cualquier otro, entra Juliana por la puerta de la Casa de Justicia. Es una mujer joven de apenas 24 o 25 años. Pregunta en la recepción por la comisaría de familia y es direccionada al pasillo en la puerta del fondo. Llega más tímida que segura. Son las 10 de la mañana y su hijo lo dejó en la escuela para poder asistir a esta cita que ella misma se ha puesto. No está muy segura qué va a decir, pero sabe que tiene que decir algo sobre lo que le pasa.
La recibe la comisaria de familia con la secretaria, quien debe tomar nota de la entrevista. Juliana empieza hablando de los problemas de comportamiento que tiene su hijo de apenas 7 años y que ya la tienen preocupada, porque la profesora le habla de esos comportamientos y la afectación en los procesos del niño. Luego, en la conversación y ante las preguntas que le realizan, ella empieza a contar su situación con el padre del hijo. Juliana vive en la casa de su abuela. Allí, en esa casa grande, viven en cada pieza una familia diferente. Tías de ella con los hijos, primas con hijos, etcétera, etcétera, llegando a ser entre todas 15 personas. Dice que el padre del niño vive en otro municipio por su trabajo, que le pasa para la manutención del niño 300.000 pesos al mes, que la humilla con el dinero que le da. Además, es un hombre agresivo. Ella, ante la pregunta del tipo de relación que aún tiene con el padre del niño, cuenta que él viene a visitarlos y ella lo acompaña en el hotel como su pareja. Él tiene otra mujer con quien vive y además tiene otro hijo con otra mujer. Cuando profundiza sobre la vida que tuvo con ese hombre, padre de su hijo, cuenta que ella se fue a vivir con él al otro municipio buscando organizar su hogar, pero que él en esa relación solo se comunicaba con golpes, hasta llegar un día a cogerla del cuello, casi ahorcándola. Solo la soltó porque el niño estaba presente y le pidió que lo hiciera. Ella, ante esto, se volvió a su casa de la familia y lo dejó. Es un hombre, según ella, que solo le inculca al niño que sea un macho, un varón, que tenga novias, o sea, varias, y que bese a las niñas. Un sinnúmero de actitudes que, según él, son de un hombre. Ella no está de acuerdo con ello. También es importante decir que este hombre la amenaza con no enviar el dinero si el niño no es el que lo llama por teléfono. Juliana quiere cambiar todo esto. Está pensando en irse para otra ciudad a trabajar. Aún no lo hace porque él la amenazó con quitarle el dinero del niño. También quiere estudiar para más adelante tener un buen empleo. La comisaria, en compañía de la psicóloga que también está presente, le explica los tipos de violencia que se presentan en su caso y los procesos que se pueden hacer desde esta oficina. Primero, se levanta una denuncia contra el padre del niño. Segundo, como él está en otro municipio, se pasa el caso a la comisaría de familia de la región para que se le notifique de esta denuncia y así él haga los descargos. Tercero, se declara responsable de violencia intrafamiliar al señor. Cuarto, se le da medida de protección a la víctima. Quinto, se le advierte al señor que ante una reincidencia se procede con multa y posible arresto. Y sexto, se entra a regular custodia, visitas y alimentos para el menor. Veamos qué información sobre el tema nos da este importante caso. La violencia intrafamiliar es un tema que nos toca a todos de una u otra forma. Yo felicito a aquellos hogares que aún no han entrado en estos sistemas de violencia porque son pocos, la verdad son pocos, porque vamos a descubrir que de una u otra forma llegamos a vivir estos hechos que generan una violencia intrafamiliar y les quiero decir el por qué. Porque es que la violencia intrafamiliar es toda forma de agresión o abuso de poder que se vive dentro de un contexto familiar, es decir, entre padres e hijos, entre tíos y sobrinos, entre abuelos y nietos, o sea, todas aquellas personas, inclusive a veces una persona que llega al hogar a convivir con nosotros, que lo tomamos como si fuera parte de la familia y empieza también como a ejercer ciertas conductas que vamos a descubrir que también pueden generar una violencia intrafamiliar. Pero para que no nos quedemos solamente con este concepto, también quiero escuchar el concepto de la profesional en psicología, doña Gloria. ¿Qué otro concepto se puede vislumbrar desde esta violencia intrafamiliar? El caso que nos acaban de compartir es un caso muy interesante. Yo voy a hacer hincapié
en que en psicología es muy importante el tema de la comunicación dentro de la familia. O sea, la familia es ese lugar donde los seres humanos crecemos con el otro. Y crecemos con el otro, así sea con vínculos de sangre o no, y ustedes me hicieron muy bien en el primer programa, hablaron mucho de la familia. Es en la familia donde dos adultos se unen y van a crecer juntos, pero a la vez van a tener con los hijos una dinámica de ayudarnos a ellos, enseñarles a hacer para la vida unos seres con muchas habilidades y competencias, entre ellas el de la comunicación. Cuando la doctora habla de un asunto de poder, es que nuestra cultura ha generado también elementos educativos que le han enseñado, digámoslo así, entre comillas, al hombre a que ese es el poder, él es el que tiene el poder, y ese poder él lo ejerce muchas veces de una manera inadecuada. Entonces yo hablo de comunicación en negativo cuando hay violencia intrafamiliar. Doctora, usted decía que felicitaba a los hogares donde no viven violencia intrafamiliar. Sí los hay. Hay hogares donde se vive bien. Yo siempre he dicho se vive en paz. O sea, los adultos, obvio que se podrán enojar y molestar en algún momento porque somos seres humanos, pero no descargan los malestares contra el otro, sino que lo saben manejar. Esas personas, sí, felicitaciones. Qué bueno que todos pudiéramos decir eso. Pero hay muchos factores, y luego lo vamos a mirar con detenimiento, que afectan esa paz de la familia. Y esos factores que afectan pueden ser factores económicos, factores, digamos, de otras relaciones extramatrimoniales, factores, digamos, de desamor, porque no, ya no te amo, pero entonces hay que tomar decisiones y no las tomamos. Esa comunicación en negativo es un golpe, esa comunicación en negativo es un grito. O sea, no sé decir las cosas como son, entonces actúo de una manera que es abuso de poder, o sea, el golpe. Y es muy grave porque entonces cuando no hablamos maltratamos. O sea, las personas que no saben hablar pegan, las personas que no saben hablar pellizcan, las personas que no saben hablar dan un golpe con un palo en cualquier parte del cuerpo. Y están siempre amedrentando al otro para que el otro se calle. Aquí hay muchos elementos, pero creo, doctora, y Javier nos va a ayudar con eso, en que vamos a analizar el caso y vamos a ver el montón de tipos de violencia intrafamiliar que hay. Claro que sí, Gloria, Eliana. Dentro de este caso podemos vislumbrar muchos tipos de violencia intrafamiliar que afectan a la sociedad y a las familias de nuestro territorio. Una de ellas, precisamente la violencia física, esa agresión que se da entre los miembros de la familia y que deja unas secuelas y que muchas veces por los temores o por los miedos muchas mujeres y muchos hombres se niegan a hacer su denuncia. Y todo esto va conllevando a deteriorar el tema de la autoestima, el amor propio y sobre todo el respeto por sí mismo. Otra que también podemos observar ahí dentro de ese caso es el tema económico, la dependencia económica. La violencia económica. La violencia económica, hasta donde soporto unas agresiones físicas, unos maltratos que me llegan a depender económicamente de esa persona que está a mi lado, y que eso no puede pasar, pero que en la realidad muchas mujeres, muchos hombres y muchas familias de pronto de este territorio donde estamos están viviendo este flagelo en esa situación. Otra de ellas es la violencia psicológica, que también observamos en ese caso, y que de pronto Gloria, en su experiencia desde la psicología, nos va a ampliar un poquito ese tema de esa violencia psicológica. Cómo me afectan las palabras, los gestos, todo lo que va articulado emocionalmente a esa figura del ser y que no me permite desarrollarme integralmente dentro de ese núcleo familiar. Entonces son muchas las personas que sufren y que vamos a ir profundizando pues en otros temas, pero yo sí quiero que vamos como hilando estos tres: la violencia económica, la física y la psicológica, en esos tres primeros momentos, doña Gloria. Aquí tenemos, Javier plantea las tres principales tipos de violencia, pero también los expertos hablan de que hay una violencia sexual, por ejemplo, a nivel de la violencia intrafamiliar. Algunos han planteado la violencia moral. ¿Por qué? Porque es que tú puedes dañar moralmente a alguien cuando le dices, por ejemplo, sinvergüenza, prostituta. No solo le estás haciendo un daño psicológico, sino que se lo estás haciendo moral, porque estás dañando toda la parte de sus conceptos que tiene construidos a través de cualquier religión o de cualquier forma de vida. Entonces se vienen con los tres que tú planteas esos. Los expertos dicen que la violencia psicológica, aparte de que se constituye como una sola violencia, está atravesándolas todas.
Me explico. Sí. Una persona a la cual le levantan la mano y le pegan una cachetada o le dan un puño, esa persona recibe, aparte del golpe, recibe un maltrato psicológico. ¿Por qué? Porque la están degradando, la están dañando como ser humano. Aquí es cuando entramos a hablar de víctimas y victimarios. Y creo que la gente es importante que nos tenga claros esos dos conceptos. ¿Cuándo soy víctima? Cuando soy agredido. ¿Y cuándo es el victimario? Cuando es el que daña, cuando el que maltrata. Ahora, quiero aclarar algo y creo que ustedes me van a ayudar también en esa parte. No solamente son víctimas las mujeres. Mucho cuidado. De hecho, en este momento, lo que va corrido de este año, hay demasiadas quejas planteadas, denuncias planteadas por hombres. ¿Qué es lo que ha pasado? Que culturalmente nuestros hombres no es que sean miedosos, es que ellos fueron educados para nunca contar que una mujer les pega con la olla a la cocina, por ejemplo. Ellos fueron educados para que nunca digan, es que esa vieja me llena de cantaleta y me tiene enloquecido y pues salgo para la calle. Que eso puede ser una violencia. La palabra puede golpear. Aquí estamos frente a varias cosas. Psicológicamente, la violencia física tiene violencia psicológica. La violencia económica tiene violencia psicológica, porque es que si yo no tengo con qué comprar la comida para mi hijo o mi hija, pues obvio, mire lo que hacía el hombre de este caso. Ella decía que quería estudiar y él le decía, entonces te quito la plata, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hace esta mujer? Psicológicamente va a quedar reducida como ser humano, ya no tiene proyecto de vida, porque es que él se lo maneja. Entonces aquí lo psicológico siempre va a ser un pilar, va a atravesarlo todo. Pero entonces es bueno que dejemos así para todos los oyentes, claro, violencia psicológica con violencia, física con violencia psicológica. Psicológica como tal, cuando a ti te ponen, pero usted sí es bien bruta, pero usted, o ella, ellos. Entonces esas palabras que se van y vienen son las que psicológicamente me van dañando. Económica, ya lo dijimos, y aparte de eso sumémosle una violencia sexual o una violencia también moral. Bueno, en la violencia económica también vemos que cuando el compañero tampoco deja trabajar a la mujer, ahí también se daría una violencia económica. ¿Por qué? Porque es que yo laboralmente también tengo mi derecho a crecer como persona. Y si a mí la pareja me impide salir a laborar porque es que soy la de la casa, soy la que tienes que atender los niños, la de la cocina, estamos pecando. Esta es una violencia también económica, aparte pues de que... Es psicológica, pero tiene ese componente correcto. Económico que usted dice, doctora. Correcto, sí. Total. Pero también podemos concluir de pronto, Gloria y Eliana, esa transversalidad que le da la violencia psicológica a esas violencias, ¿cierto? Que usted lo exponía ahorita y era muy claro. Y dentro de ese proceso físico va muy con la línea de esas palabras que hieren. Y yo he conocido casos de hombres que me han llamado de pronto al teléfono y me han dicho, es que yo no soy capaz de convivir ya más con mi esposa, pero no soy capaz de hacer una denuncia, no soy capaz de ir a hacer una conciliación para la manutención, porque realmente me da pena. Y eso ha sido la connotación netamente cultural que se ha vivido en los territorios. Y fuera de eso, esos factores culturales impiden de pronto que se acerquen a la institucionalidad esa figura de los hombres. A ver, Javier, estás tocando un tema que sé que esto, si hablamos de sociología y toda la parte cultural, sería para que nos entráramos mucho tiempo porque es muy interesante. ¿Cómo romper un esquema que tiene la cultura, la sociedad? Muy difícil. Es más, imagínese usted este caso. En las comisarías hay mujeres y hay hombres, comisarias, hombres y mujeres. Usted se imagina el caso de un hombre con un componente de mucho machismo, que de hecho nunca los evalúan para ver cómo llegan allá, pero igual son profesionales. Usted se imagina que entre un hombre y cuando ve a otro hombre dice, qué descanso, es un hombre. Le va a contar a un hombre. ¿Sí o no? Es lo mismo que lo que pasa a una mujer. O es muy relacionado también, Gloria, con el tema de la medicina. Sí, pero en la medicina sabemos que es un médico, entonces la palabra es así, debe ser más neutra, pero aquí es que es un hombre. Bueno, entonces, ¿cómo le cuento yo a una mujer, siendo hombre, que mi mujer entro y eso, desde que entro, eso vuela al sartén, vuela todo, me agrede y casi no se pone, pues que mujeres muy histéricas, con todo el respeto, y mujeres muy enfermas. Ahora, es porque estamos mal, y si yo estoy mal y me quedo ahí, ella también está muy mal y al contrario. O sea, son enfermedades, psicológicamente hablando, que se entienden. ¿Por qué te quedas donde te maltratan? Porque estás mal. Pero de hecho, doña Gloria, le aclaro algo. En la experiencia que llevo en la comisaría me he encontrado con muchos casos donde quien denuncia es la mujer. Y tiene toda la razón, es la que más acude al despacho.
pero cuando llamamos a la diligencia de descargos a escuchar la otra parte, nos encontramos o hay una violencia correspondida o ella es la promotora de esa violencia en casa. Por lo mismo que usted nos decía, por esa cantaleta que ya el otro no soporta, porque quiere que todo se haga a mi estilo y no permito que el otro opine en la crianza de mis hijos. Entonces ahí van generando o violencia correspondida o realmente quien viene a ser víctima muchas veces va a ser el hombre. Eso de la violencia correspondida me parece interesante explicárselo a la gente. A veces creemos que en todas las familias no hay sino una sola persona generando la violencia. Correcto. Y a veces la violencia es algo que se contagia. Cuando tú estás mal y empiezas a regar ese malestar entre los demás, si no se van del lado tuyo, que sería lo sano, van a hacerte el juego a la violencia que estás ejerciendo. Entonces a mí me parece la violencia correspondida algo que es muy cierto. En las comisarías tienen que ser muy audaces para identificar bien qué pasa, porque no podemos siempre cargar la mano y cargarla mal. Yo conozco a alguien que dice, y lo dice con cierto dolor masculino, dice, es que casi siempre la culpa se la echan a los hombres. Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que profundizar más. Ahora, la mujer, porque casi siempre ha sido la maltratada, o sea, la que es la víctima. Porque la mujer tiene un componente de más fragilidad. No es que sea débil de carácter, ni boba, ni que es por eso que No, la mujer puede ser muy fuerte y muy segura y muchas cosas. Pero a veces sí. Lo que pasa es que en psicología las cosas se enganchan, se empatan. Y si el hombre es maltratador, no se va a ir a vivir con una mujer bien ubicada. Va a buscarse a una débil que se deje maltratar. Eso es psicológico, eso es inconsciente. Entonces, miren ustedes cómo es de importante los que nos están escuchando. Si usted es maltratada, piense qué pasa en usted, que es la parte de la ayuda profesional que le estamos brindando a las mujeres. Señora, ¿qué le pasa a usted que se deja gritar? ¿Qué le pasa a usted? Resulta que usted ya dejó que pasara eso hace mucho tiempo. Hay cosas que se vienen dando hace mucho tiempo y eso que se dio ya la debilitó. O al señor que lo maltratan ya lo debilitó. Entonces es importante que nos revisemos. Si hacemos ese ejercicio, creo que damos un paso gigante. Claro, y es importante revisar porque muchas veces nos acostumbramos como a una zona de confort y vemos que de pronto el grito, el golpe se volvió tan cotidiano dentro de mi familia que realmente digo, eso es normal. Pero no es normal, es la evaluación, como hacer la invitación a evaluarnos de cómo se están sintiendo realmente, ese tema de valorarse como mujeres, ese rol protagónico que tienen dentro de la familia y sobre todo entender la posibilidad de que tienen unas rutas o unos medios en las cuales pueden acudir en el momento de sentirse violentadas en cualquiera de estos episodios. Pero lo importante es no seguir dentro de esa zona de confort. Lo que pasa es que muchas veces también encontramos, y lo decíamos en el primer programa, y es la parte de la cultura, que como hay familias que fueron constituidas bajo unos principios religiosos o de ética, entonces consideramos que el esposo es para toda la vida y muchas veces somos víctimas de violencia dentro de este contexto familiar, pero no, como hicimos un juramento ante Dios de que estamos juntos para toda la vida hasta que la muerte nos separe, entonces aguantamos de una manera silenciosa. Hoy en día veo en la comisaría que ya esto se va acabando porque mucha gente de edad ya se cansó y dice, no, pues que yo no puedo seguir aguantando más. A mí sí mis papás me inculcaban esto, pero yo ya quiero ponerle fin a este tema. Y ha sido difícil porque como ha sido tanto tiempo esta costumbre de aguantar de una manera u otra ciertos tipos de violencia, entonces es difícil tomar la decisión, pero se han venido dando casos. Yo le cuento un caso para que ya eso que usted dijo lo entiendan bien. Yo conocí una familia en donde eran muchos hijos, una familia bien constituida, el señor le decía a ella Martica, o sea, muy cariñoso, y si usted los veía y ella le corría y él era amable y con todo el mundo amable. Resulta que esta pareja con este matrimonio, apenas los hijos crecen, la esposa, después estamos hablando de más de 40 años de vida conyugal, un día a raíz de encontrarlo a él tocando a la empleada en la cocina, ella entra y lo ve tocando a la empleada en la cocina, que eso es una violencia sexual, porque lo está haciendo con una persona dentro de la casa. Y esta señora ha tomado una posición y automáticamente sale allá, lo lleva al cuarto y le dice, hasta acá duerme en mi cama y hasta acá se queda en mi cuarto. Le voy a organizar pieza aparte, era una casa grande, lo organiza. ¿El caso cuál es? Que los hijos se dividieron. Cuando ningún hijo tiene derecho a tomar partido de nada.
porque los hijos se han dado cuenta de lo que hace un papá y una mamá. Pero ¿por qué les cuento esto? Para reforzar lo que usted decía. Las personas en esta época, las mujeres están tomando más conciencia y ella aguanté. La palabra es aguantar. ¿Y yo qué? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y cuánto valgo yo? Hasta toda la vida. No, ese matrimonio ya quedó ahí, pero yo valgo mucho. Entonces, si se va a acostar con otra, acuéstese con otra. Violencia sexual hay mucha dentro de la violencia intrafamiliar. Imagínese, Javier, que hay casos y está comprobado que el hombre le pega a ella, le pone un ojo morado, la maltrata, la empuja, la agrede, la tira, no la mata de milagro y luego se acuesta con ella y tienen sexo. Esto es el extremo más grave de una violencia contra una persona. ¿Y ellas qué hacen? Aguantan. ¿Por qué no hacen algo? Por miedo, los miedos. Yo creo que es bueno que miremos cuáles son las cosas que provocan la violencia intrafamiliar. Veamos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuáles pueden ser las causas de la violencia intrafamiliar? En este tema de esas causas, o sea, lo que se origina de pronto desde la percepción y de la experiencia de vida, ese tema también del establecimiento de la comunicación dentro de los espacios es fundamental y que creo que lo hemos reforzado en los diferentes programas radiales. Una comunicación es lo que me permite conocer y te lo causa entender. El problema de comunicación. Lo causa, y la falta de comunicación dentro del núcleo familiar va a desenfocarse o va a enfocarse de pronto a una violencia de esa tipología. Porque muchas veces no somos capaces de entender a la otra persona, ¿cierto? En las posiciones, en los puntos de vista. Falta de tolerancia. Esa falta de tolerancia. Y que eso ha ido como de pronto calando, ha ido permeando y que va focalizando a una violencia física, psicológica, a cualquiera de esos tipos. Pero la falta de comunicación en las familias es uno de los factores para ti. Sí. Y el otro es la poca tolerancia que hay. Bueno, en estos y yo le voy a sumar un tercero. ¿Cómo le parece a usted la parte cultural? Mi papá le pegaba a mi mamá, no pasó nada. O sea, los hijos aprenden esquemas y los repiten en la vida familiar. Entonces son patrones de conducta que se repiten dando por hecho que están bien, que es lo más grave. Y ya les decía yo que para que aquí, por ejemplo, este caballero se consiga a alguien que se deje pegar, él le echa el ojo a la que se deja pegar. Es más, ella viene de una familia donde la mamá fue golpeada por el papá. O sea, una mujer que no vivió violencia intrafamiliar nunca se va a ir a vivir ni se casa con un hombre que la ejerza. Con un hombre que la ejerza, perfectamente. Sí. Entonces, ¿qué otras causas hay? Pues diría yo pues que la principal, como dice Javier, es la falta de comunicación. Esa está primando. Y otras causas de pronto es la misma rutina. La misma rutina como que también nos va estresando y entonces ya no encontramos como otros medios de esparcimiento. Entonces nos cargamos de tanto estrés que... Yo lo llamo falta de proyecto de vida de pareja, falta de proyecto de vida familiar. Es que la familia debe proyectarse hacia un futuro. Entonces la vida no puede ser lo mismo todos los días. Él siempre tomando cerveza o quedándose con los amigos y ella con las vecinas viendo la telenovela. O sea, lo mismo, no. Hay que variarlo, sí. Ese cambio de hábitos que están dentro de los núcleos de familia, que es importante, saber utilizar el tiempo libre, emplear otras estrategias diferentes que motiven dentro del núcleo familiar y sobre todo compartir en familia, es lo primordial, y que ese sería pues, de pronto como uno de los elementos que ayudan a minimizar los factores de riesgo para la violencia intrafamiliar. Este tema está muy interesante y hay mucha tela que cortar para mirar todas estas clases de violencia y que día a día las vivimos, pero los invito a que compartamos unos comerciales en el día de hoy y luego retomamos el tema. tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el
feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Pese a la pandemia y el aislamiento social, el Hogar Juvenil Campesino nos siguió apoyando y a través de la radio y el esfuerzo de grandes seres humanos nos llevaron y siguen llevando capacitación al campo. Gracias a todos los que apoyan esta bella causa que nos permite como jóvenes seguir soñando con un mejor futuro. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia, 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Y retomando esta segunda parte de nuestro programa radial Jóvenes Emprendedores Rurales, quiero invitar a todos los chicos que nos están escuchando que por vía WhatsApp cuenten también los casos que conocen de violencia intrafamiliar, aclaren sus dudas, participemos por favor muchachos. Este es un programa abierto para ustedes, para sus familias, para todos los que nos están escuchando. Profesores también, inclusive si nos están escuchando también, que miren a ver cómo los motivan para que participen de este programa, porque de verdad que es muy importante que ustedes participen y manifiesten sus opiniones. Aparte de eso, quiero también que nos escuchemos aquí a doña Gloria, porque es muy importante este tema de violencia intrafamiliar que estamos tratando el día de hoy, y vamos a tener una sorpresa muy grande donde una persona muy joven va a contar una experiencia que le tocó vivirla no en carne propia, pero sí muy de cerca a una amistad de colegio que tenía. Entonces, doña Gloria, cuéntenos a ver qué es lo que nos espera en este programa. Bueno, en este momento, en la segunda parte, pues ya vimos que la definición de violencia intrafamiliar, vimos los tipos de violencia, ¿cierto, doctora? Y también vimos qué la causaba. Ahora, pues en esta segunda parte vamos a dedicarle un poco a las consecuencias. Tenemos nuestra invitada. Vamos a ver entonces también qué rutas hay y para que ustedes tomen allá notica de cómo ustedes pueden interactuar sin realmente pues ir a afectar a otra persona, sino antes al contrario ayudándola. Listo, entonces escuchemos la participación de nuestra invitada. Desde mi perspectiva y desde lo que yo he convivido con otras personas, tanto hombres como mujeres, compañeros de estudio en la secundaria, uno se puede dar cuenta que cada joven tiene una personalidad distinta y a veces esa personalidad distinta tiene paradigmas o estereotipos frente a las demás personas y se comportan de cierta manera, puede ser muy callados, a veces también muy extrovertidos, pero esa manera de ser extrovertido suele ser de manera que atacan en bullying a los demás compañeros porque suelen tapar sus problemáticas familiares en el colegio o con su círculo social de demás amigos o demás amigas, tapando esa problemática que viven en cuanto a la violencia intrafamiliar, que se puede, como mencionaron, se da de muchas maneras, entonces cada uno vive la situación muy distinta y la manifiesta de manera muy distinta. Entonces, por ejemplo, en los jóvenes que inician a veces noviazgos y tienen estas problemáticas en casa, empiezan a tener las conocidas entre la juventud de hoy en las redes sociales, las llamadas relaciones tóxicas, que suelen ser que esa persona está viviendo en su casa con sus padres violencia y se ha quedado callado, y en algún momento cuando decide tener una pareja de su misma edad, pero ve que esta pareja también presenta problemas, pero esta persona sí la manifiesta en el sentido de que la manipula, le hace todo lo que él ya ha vivido en su familia a esta otra persona que también está viendo violencia, pero de otra manera, que ella de esta manera está siendo callada. Estás diciendo, perdón, que eso es como un circuito, que eso se va repitiendo. Entonces, si en mi casa lo hay, yo voy y lo hago con mi pareja. Por eso hablas de relaciones tóxicas, o sea, dañinas. Exacto, porque la mayoría, aunque de manera consciente o inconscientemente, todo lo va relacionando y todo lo va manifestando en todas sus áreas de su vida.
tanto sea con los compañeros de estudio, en su perfil académico también, porque a través de los trabajos ya no ve la misma motivación para estudiar, ya en su manera personal ya no manifiesta un buen proyecto para su vida porque siente que ya todo se ha venido como al piso. Entonces cuando ya ve mucha influencia tanto de la familia, que es muy principal, y tanto ya ahora de personas que aparte de la familia como los amigos o a la pareja, ya están siendo muy importantes para ella, pero está viendo este tipo de cosas, todo lo demás se va al piso, por decirlo así, y por eso permiten como todo esto. Y al momento, por ejemplo, hubo un caso que a mí me tocó una persona que por primera vez tuvo su pareja y resulta que ella después de un año de conocerse con él y convivir con él, empezó a alejarse de nosotras como amigas y no nos comentaba casi nada, sino que simplemente que no, que quería estar con el novio, hasta que ella se vio en un punto en el que ya la estaba atacando, ella ya no se sentía como era, lo manifestaba a su mamá, pero su mamá lo único que le decía que era la culpa era de ella. Cuando nos dimos cuenta en sí de todo, era que él la estaba violentando de manera psicológica y resulta que ella estaba permitiendo esto era porque en su familia también lo estaba viviendo. Entonces, lo estaba viviendo era porque el papá a su madre le pegaba, la humillaba delante de ellos, pero ellos se quedaban callados porque simplemente no podían, de acuerdo a la actitud del padre y su personalidad. Entonces, al momento de ella vivir en esa relación, ¿qué hacía? Le permitía lo mismo que hacía su madre, de permitirle a su propia pareja, de que la manipulara, la humillara, hiciera lo que quisiera con ella. Y para ella en estos momentos fue muy difícil salir de eso. Ya creo que va a ser un año que por fin pudo tomar la decisión de dejarlo, pero sin embargo él sigue latente ahí y ella fue la que le tocó con otras influencias tanto de redes sociales o con experiencias que siguió viviendo pero ya no fuera del contexto familiar, fue que se dio cuenta que debía darse su lugar. Buscó ayuda, ella buscó ayuda. No buscó, la única ayuda que buscó y la que más ella aceptaba era la de su mamá. Pero ella sola no salía de ahí, seguro que sí hubo agentes externos que de alguna manera incidieron. La mamá pudo ser un factor, ya después de muchos años haber repetido ese esquema, le dolió que su hija y de pronto puede darse. Las amistades estaban pendientes. Mira, tú sabes cómo se llama el nivel de madurez o no madurez en estos casos, se llama madurez o inmadurez emocional. O sea, ella venía de una familia disfuncional y él venía de una familia disfuncional. Por lo tanto, ella dejó que él le manipulara y mira todo lo que se vino. Yo te pregunto, en pocas palabras, ¿cómo ves la autoestima de estas personas? Al principio, obviamente la tienen muy por debajo de lo normal. Lo que hace que se manifiesten en todas sus áreas académicas. El problema de autoestima afecta a todas las áreas de su proyecto de vida, estás diciendo. Sí. Totalmente de acuerdo. Y entonces a veces atentan con su propia vida o simplemente se aíslan, empiezan a tener comportamientos, estereotipos que la mayoría de personas tratan de romperlos, pero lastimosamente como estos campos son de tanta influencia, entonces tiene que ser algo ya muy grave que se dé contra la misma pared para poder que reaccione. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esta jovencita nos está dando cátedra, nos ha explicado un montón de cosas frente a, sobre todas las consecuencias que tiene esto de vivir una violencia intrafamiliar. Sobre todo, lamentablemente, una violencia aprendida en familia. Esta joven de la que ella nos habló, por ejemplo, que ya conoció, vivió una experiencia que no debió haber vivido. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Bueno, muchas gracias por ese aporte. Un agradecimiento a la joven que nos compartió ese caso y que hace relevancia a las consecuencias que trae la violencia intrafamiliar. Yo voy a retomar acá en este programa radial una que hace parte también de este proceso, que son los problemas escolares o el desarrollo de los niños y niñas en las aulas de clase. Primero que todo se enmarca cuando hay un caso de violencia intrafamiliar dentro de las familias el tema de la disciplina. Se ve muy reflejado cuando dentro de las aulas de clase ese niño, niña, joven, adolescente tiene unas conductas totalmente diferentes y unas conductas agresivas
con sus propios compañeros y docentes dentro del aula de clase. Cuando se ven esas conductas dentro del aula de clase, nos están dando también como unos signos de alerta a nosotros dentro de esos procesos de qué es lo que está pasando interiormente en la familia. Otro dentro de esas problemáticas escolares también son la dificultad en los procesos de aprendizaje. Un niño cuando vive dentro de su núcleo familiar problemas de violencia intrafamiliar, se disminuyen los procesos de aprendizaje. Y esos procesos de aprendizaje se ve cuando se retarda un poquito el proceso de aprender a leer, cuando se dificulta una materia X o Y dentro de los procesos escolares y sobre todo lo que tiene que ver con todo lo que se da en torno a la educación. Javier, pero mire, expliquémosles por qué se da el problema académico, porque hay desatención, hay tristeza profunda, en muchos casos por eso son necios, pero también hay casos donde son muy callados, muy introvertidos. Sí, a esa parte iba también cuando encontramos que son muy solitarios, que no comparten eso es con uno sus de los compañeros. datos, sí. Entonces, cuando no comparten con eso, se les da dificultad interactuar dentro de la misma aula de clase o dentro de la misma comunidad educativa. Entonces, son unos factores que dentro del ámbito escolar también se pueden visualizar cuando hay un problema de violencia intrafamiliar. Ojo, no quiere decir que el niño que tiene un problema o un déficit de atención esté sucediendo de violencia intrafamiliar, que es muy diferente, ¿cierto? O el tema de aprendizajes, porque muchas veces esto viene de la parte biológica, de la parte cognitiva, pero cuando hay violencia intrafamiliar se ve muy marcado, porque el niño o la niña puede ser excelente en los procesos, pero cuando ya se permeó el núcleo de la familia con violencia, deja de ser ese niño bueno para trabajar en las materias matemáticas, español, ciencias y todo eso, y ya comienza con una apatía, a decir no quiero estudiar, no quiero hacer las tareas. Entonces eso se va reflejado dentro de los procesos de aprendizaje y comienza a encerrarse en un círculo totalmente solo, apático a los trabajos grupales, al trabajo en equipo dentro de la institución, a ser un líder, que muchas veces los niños, las niñas y los adolescentes y jóvenes, algunos son líderes y cuando hay esos casos vuelven y se encierran en su círculo. Javier, mira, ¿sabías también que a nivel de la vida laboral se ha detectado que las personas adultas que viven violencia intrafamiliar reducen su rendimiento laboral? O sea, podemos hablar también de la tristeza profunda de una mujer o de un hombre que en su casa, cada vez que está allá, pues vive semejante ambiente tan caótico y cuando sale, pues se va con las preocupaciones de lo que está viviendo, entonces no tiene cabeza para la vida laboral. O sea, esto nos afecta a todos, por eso yo valoro mucho lo que decía la joven que habló del problema de autoestima tan severo que se genera en un ambiente donde hay violencia intrafamiliar, porque no solamente se le genera a uno, sino que los afecta a todos sobre todo, y como tú lo dices muy claro, a los niños y a los adolescentes. Esta parte los van como dejando marcaditos en tanto en el tema de relaciones interpersonales, en el tema de adolescencia y en el caso que nos contaba la joven, marca totalmente la capacidad de interactuar. Mira, es tan serio, doctora y oyentes, es tan serio que una persona puede llegar hasta intento de suicidio. Para que lo pongamos de una manera hasta grave, porque la persona se siente encerrada, como nos explicaba la joven, donde no sabe por dónde coger, ni quiere con los amigos porque le están cohibiendo los amigos y empieza como todo esto a enredarse de tal manera que la persona tiene que buscar salida, es una salida desesperada, es lo correcto. O sea que podríamos decir que la persona inicialmente presenta un síntoma depresivo. Sí, puede haber un estado depresivo, se detecta en los comportamientos, falta de no apetito, no dormir bien, silencio profundo. Y esos temas depresivos también, doña Gloria, llevan a incentivar el consumo de sustancias y no. Posiblemente, es que mire, cuando una persona no está sólida en su personalidad y hay fallas a nivel de su carácter y temperamento, todo llega y cualquier cosa que llegue va a hacer espacio. Es como decir, el terreno está abonado para cualquier tipo de situación compleja. Entonces, la droga puede ser una, entre comillas, supuesta salida, el alcohol puede ser una supuesta salida, la prostitución, y voy a nombrar montones de cosas que pueden ser posibles salidas equivocadas, que son las que buscamos. Los humanos buscamos salidas, a veces no son las correctas. Perfecto. Bueno, entre las causas nos faltaría de pronto algún tipo de causa. Ya vimos los problemas escolares, ya vimos la parte de la autoestima,
Y las relaciones interpersonales, que también lo tocamos ahorita, y que entre los jóvenes y los adolescentes es muy compleja cuando viven un caso de violencia intrafamiliar, y todo lo que acabamos de agregar doña Gloria y Eliana referente a esas posibles salidas, y que esas posibles salidas se pueden convertir en una problemática mayor dentro del caso de violencia intrafamiliar. Sí, a veces las personas que se dan cuenta de estos problemas, y ya vamos a ver como las rutas con la doctora, las personas que se dan cuenta pueden actuar a tiempo. Si hay gente que se queda callada y deja porque eso no es problema mío, lamentablemente pasa, a veces esa persona que está ya en el foco de la crisis va a actuar de pronto de maneras como las que estamos viendo. Perfecto. Bueno, ya miramos las consecuencias pues, que nos trae la violencia intrafamiliar, y también es muy importante que nuestros oyentes conozcan también las rutas que hay para denunciar estas violencias, aclarándoles que una cosa es desorden doméstico y otra cosa es violencia intrafamiliar. Desorden doméstico puede ser aquel muchacho que la noche anterior se metió a la borrachera y acabó con la vajilla, acabó con todo, pero no es frecuente, es algo que ocurrió como de momento, pero que no, pues, no ha sido como con esa frecuencia como para decir estamos viviendo una violencia. Entonces, la violencia ya es cuando estos hechos son como repetitivos, que ya van deteriorando esa convivencia familiar. Por ello también les aclaro que no solamente lo tiene que hacer la persona que es víctima, también lo puede hacer un amigo, un vecino, alguien que conozca el tema lo puede hacer, ya sea de manera anónima a través de muchas líneas que tiene la Policía Nacional, la Fiscalía, inclusive las líneas públicas que tiene la Comisaría de Familia. Y si es del caso y la persona está muy lesionada, la pueden remitir inmediatamente a un hospital, y el hospital ya también enfoca la ruta. O sea, podemos empezar por un hospital si hay lesiones muy visibles. Si no, estas lesiones no son visibles, también pueden hacer una llamadita a la Comisaría de Familia o a la policía en los momentos que están ocurriendo los hechos. Cualquier persona que se percate de esta situación irregular, dar una llamada oportuna, y así evitamos muchos resultados desastrosos. Y puede ser anónima. Puede ser anónima, eso lo aclaramos, porque no vamos a divulgar más adelante quién fue tampoco, no es obligatorio dar el nombre, sino simplemente, eso sí, con claridad, establecer en qué consiste la violencia, dónde se está dando y entre quiénes se está dando, porque si la policía llega al lugar, tiene que tener claro pues dónde acudir. Y si es una comisaría porque el hecho ocurrió hace 5 días y la persona tiene los morados y no quiere acudir a un hospital para mostrar la evidencia, desde comisaría nos llaman, nosotros citamos a la persona o visitamos también el lugar de los hechos y verificamos la situación. También se puede hacer por medio de la Fiscalía, es decir, somos muchas las autoridades que estamos encaminados para hacer esta protección que se le dicta a la víctima. Esa protección puede ser en una orden de alejamiento, puede ser un desalojo de la vivienda, pues muchas formas de proteger a la víctima, pero sí necesitamos una denuncia clara y mucha decisión. Doña Gloria, yo sí quisiera que de pronto usted me apoyara con esta ruta si algo se me queda por fuera, y de pronto no sé si usted desde la ética como psicóloga, alguien la conoce, alguien le reporta a usted que está viendo una violencia, ¿usted la podría entrar a denunciar o simplemente por esa ética profesional que los psicólogos tienen más bien concientiza a la persona para que ella lo haga directamente? A ver, nosotros los psicólogos tenemos la tarea de escuchar a las personas y ayudarles a que entiendan las situaciones que están viviendo. Si una persona me pide a mi opinión, yo la motivo, y yo le indico la ruta, la oriento, la educo y la motivo, le muestro las cosas claramente, porque es que mire, doctor, esto es tan grave como que un caso de violencia física puede llegar a feminicidio. O sea, un caso donde un hombre viene maltratando seguido a una mujer, esta mujer con el tiempo un día puede recibir un golpe que cause la muerte. Entonces puede haber feminicidio. Recordemos que la violencia física hay que ir al médico para que sea como perito el que determine qué gravedad hay ahí. Entonces lo que hago y lo que hacemos nosotros los psicólogos es mostrarle la importancia y ayudar al otro a que llegue a hacer la denuncia, como decir, tanto a alguien que está siendo maltratado como a alguien que sabe de algún caso. Debemos ser solidarios y salvar la vida de las personas. Sí, la pregunta era porque cuando llegan al hospital, el hospital inmediatamente pone en conocimiento de las autoridades. Se activa la ruta. Ese hecho violento. Sí. Más el psicólogo, mire, que entra primero a persuadir a la persona de que te están haciendo un daño y eres tú quien debe ir a buscar la ayuda.
Y por lo general lo logramos. Lo que pasa es que el que llega con un problema muy serio de amor propio, y cuando uno fortalece al otro, le ayuda a ver las cosas, hace que el otro suelte los miedos, porque aquí hay mucho miedo. Siempre habrá mucho miedo. Bueno, una vez se activa también la denuncia, es importante aclararles que no es conciliable. O sea, cuando se coloca la denuncia por violencia intrafamiliar, no se puede retirar. No se puede retirar, no podemos desistir de ella, no es que ya arreglé con él, estamos bien. No, el proceso sigue porque esto amerita una sanción inicial de manera preventiva. Otra cosa es que el despacho o la autoridad competente dicte la sanción por decir algo, una orden de alejamiento y se estén viendo a escondidas, pero la verdad, no nos estamos burlando del funcionario. Te estás engañando a ti mismo porque vas a continuar en la misma rutina, y lo que nos decía doña Gloria, no sabemos si va a terminar un feminicidio. Puede llegar a cosas muy graves. Sí. A veces la persona pierde el control en medio de una rabia y tira al otro y bueno, pasa de todo. También tenemos que dentro del proceso de violencia intrafamiliar hay una valoración psicológica y de la trabajadora social. ¿Por qué? Vamos a mirar ese entorno familiar a ver quién es el que no está funcionando, qué es lo que está dañando, para que el funcionario competente, como lo es el comisario o comisaria, tome la medida eficaz. Doctora, a nivel nacional hay muchas líneas. Mire que a raíz de la pandemia el año pasado se generaron más líneas de atención porque se generó más violencia, se disparó la violencia, por eso hablamos de pandemia. Entonces es muy importante tener en cuenta que también hay líneas. Cuando escuchen de líneas, anótenlas, y si tienen alguna cosa, llamen a esas líneas. De hecho, les recuerdo que el número de la Comisaría de Familia es 853-4892, a la cual abiertamente atendemos las llamadas. No vamos a preguntar pues realmente quién nos está llamando, sino que nos pongan hechos concretos, hechos reales, dirección y todo, para nosotros poder actuar y dar una prevención oportuna. Nosotros desde la comisaría hacemos más ejercicios de prevención que de coerción, porque inicialmente pues buscamos como que pare la violencia ahí, pero cuando ya esto avanza y es de mucha gravedad, compulsamos copias a la Fiscalía para que la Fiscalía también entre a actuar y tome otras medidas que ya son más drásticas. Doctora, y ahí que no se nos escape, y padres de familia, que el maltrato a los niños, el golpear a los niños también dentro del ámbito de la familia se considera parte de la violencia intrafamiliar. Eso es muy cierto, y de hecho ellos entran en un proceso administrativo de restauramiento de derechos donde miramos cuál es la causa de esa violencia y medidas a tomar. También como lo es que si papá o mamá dentro de ese núcleo familiar están viviendo mucha violencia y vemos que no hay alternativa, muchas veces nos vemos en la obligación de retirar estos niños del hogar mientras papá y mamá aclaran su problema o complejidad que tengan ellos en convivencia, porque estamos dañando la mente, y yo creo que doña Gloria como psicóloga nos lo puede reforzar, estamos dañando la mente de un niño con esa violencia constante que están viviendo ellos. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, entonces ya queda claro también que la línea es 853-4892 de la Comisaría de Familia. Cuando tengamos que denunciar esos casos de maltrato con infantil, o sea, violencia intrafamiliar, pero contra nuestros niños, podemos llamar a la línea 141, que es gratuita. También podemos llamar a las líneas de la Policía Nacional y del ICBF, o sea, el contacto que tengan, o llamar a la recepción de la Casa de Justicia 853-2056, de ahí también nos pasan la llamada. También está la personería municipal, también puede atender estas denuncias, es decir, donde a ustedes les quede más fácil y tengan más confianza, podemos entrar a poner en conocimiento estos hechos y enrutamos el caso de violencia. Doctora, yo aprovecharía ya terminando para decirle a la gente que aprovechemos las autoridades, valoremos la autoridad y aprovechémosla. No creamos todo lo que dicen por ahí, que la gente habla a veces muy mal de la autoridad. No, vaya usted y constate que sí sirve la autoridad, tengámosla muy en cuenta. Sí, de hecho por eso la ley también creó, pues a nivel de la Policía Nacional, creó unas especialidades, que entre ellos está la Policía de Infancia y Adolescencia, que en una oportunidad anterior hablábamos de la judicial, que era la que establece los delitos contra estos menores o los delitos que también son cometidos por estos menores. Pero también hay otra modalidad de infancia y adolescencia, que es la manera preventiva. Aquel policía que tiene su brazalete en el brazo, dice Policía de Infancia y Adolescencia, está identificado y ejerce la parte preventiva con nuestros niños y adolescentes. Entonces vamos a dejarlos con una canción que de cierta manera motiva a este tema que he trabajado el día de hoy, y muchos agradecimientos a este espacio radial de jóvenes emprendedores rurales, al doctor Oscar Iván Palacios, que aunque no está aquí latente pues su presencia dialogando con nosotros, está detrás de todo este programa para que esta transmisión sea posible, a nuestra directora hermana Lía Álvarez, que es la que ha venido liderando este proceso para que los jóvenes emprendedores rurales tengan su espacio, se capaciten,
Y hoy también doy los agradecimientos muy especiales aquí a nuestra psicóloga Gloria Palacio y a nuestro licenciado Javier Aguirre, quienes apoyan también mucho esta parte académica en estos espacios. Así que a todos, muchísimas gracias. A la emisora, obviamente, también por permitirnos este espaciocito también que se me olvidaba, pero son ustedes también muy importantes en este programa radial. Yeah. Yo sé que los problemas a lastimar verbalmente te incitan, porque no solo los golpes duelen, las palabras también lastiman. Es normal que no te des cuenta que esto pasa, porque vemos la violencia en la calle y también en la plaza, mismo en tu casa. Prende la tele y mira lo que pasa. Yeah. Hoy en día todo se refleja en la televisión. Presidentes declaran guerra sin tener una razón. No miden el dolor, no miden consecuencias. Hoy pueden destruir el mundo a manos de la ciencia. Si se dedicaran a ayudar a las personas sin hogares, habría más sonrisas y menos bombas nucleares. Y es normal creer que no se puede lograr. Para cambiar el mundo uno debe comenzar y pensar en cada situación, demostrando que la agresión nunca es la mejor opción. Omitiendo golpes, invocando la razón. Nuestras voces son más fuertes que la represión. Y sé que no es fácil romper con el protocolo, y puede que estés frágil, pero nunca vas a estar solo. No, nunca vas a estar solo. Yeah. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Los golpes te los da la vida, no las personas. Los insultos van en contra del problema que tanto cuestionas. Es momento de cambio ahora, somos la especie que razona. Entonces demostrémosle al mundo que la violencia no se perdona. Porque no sería lindo que le pase a un familiar el dañar su integridad físicamente y mental, Entonces piensa en el ponerte en su lugar y entender que afectarán todos tus puntos vitales. Sociedad fuera de control, hombre agresivo por el alcohol, niños que aprenden de esa agresión, golpes a blancos de otro color, mujeres víctimas de violación, respuestas críticas y represión. Los barras dominan la situación, seguimos buscando una solución. En el futuro que espero, violencia cero es el lema. Junto con mis compañeros por una paz sin problemas, mirando fijo hacia el cielo, teniendo en claro la meta, que la vida que queremos no es con acciones violentas. Pese a la pandemia, nuestra labor no se detiene. Nuestra labor la realizamos por otros medios como la radio, a través del proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales. Hoy llegamos a una población más amplia. Pero necesitamos de ti, de tu apoyo y tu patrocinio. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales.